Y según el redactor de Sport Illustrated, Chris Mannix, Canelo Alvarez lo regresará en ring día 6 de diciembre enfrentar Joshua Clottey na HBO. Canelo está back na HBO, que está en televisión que originalmente hacía grande en América. Y Turcos estamos con pelea en otro lugar en Alamo Dome de San Antonio, camino Canelo está hopi popular. Y doy una carta entrando duro para competencia internacional que otro lugar en luna de noviembre. Mecânico ng kumangyeng di trabaho na bushiri karting para perfeccionar Turcos para momento que car subir pista. Está ok. Por award interés de carrera internacional que otro lugar en luna de noviembre. Nós temos carreira lá internacional, tomando lugar no dia 4, dia 5 e dia 6 de novembro. E nós estamos focados mais em baby, né? E tech, também tem uma categoria hope emocional, e agora nós estamos vindo com a categoria novo shifter. Qual também está em categoria, né? Então, nós temos planos de hope duro para o drift beam back. Nós estamos planeando para uma organização para assim, não ter estorbo para outro competidor de karting. E também nós estamos aguantando o rental. Também nós estamos crescendo sistema de negócio com negócio, outra instância não por competir com outro, e nós temos a final também, mesmo fecha, parte à noite, qual é novidade, coisa que nunca associei com nossa curva de vínculo. Pirate Karting de Panamá a invitación y a bien ser reconocido como pista de Bushiri Karting. Estamos invitados por el Club de Aruba, tenemos una amistad muy grande con Gordo, con Giovanni Wong, con la organización de la competencia, y nos invitaron a que viniéramos a hacer unas prácticas acá. Yo tengo muchos años de estar participando en Aruba, en competencias y entrenamientos, así que aprovechamos la oportunidad. Pirate Kart Racing empezamos nosotros como dos pilotos de kartismo y terminamos siendo un equipo, ¿no? Tenemos más de 27, casi 30 años de estar compitiendo. Hemos conseguido varios campeonatos nacionales. El año pasado conseguimos 5 campeonatos nacionales de 7 categorías. Quedamos campeones centroamericanos, fuimos subcampeones latinoamericanos. Fuimos al mundial. Uno de nuestros pilotos quedó tercero en el mundial de Easy Kart el año antepasado. Creo que hemos hecho un trabajo bastante largo con un buen palmarés. Nosotros, con todo el cariño que nos ha dado la gente de Aruba y las atenciones, nosotros venimos a ganar. Nosotros no venimos de Panamá a ver cómo hacemos, queremos ganar, y por eso es que nos hicimos un gasto muy grande en venir este fin de semana, desde el día jueves, con los muchachos que están peleando el campeonato en Panamá ahorita mismo, en las categorías TAC Junior, y la idea nuestra es venir, conocer la pista, ver cuáles son las regulaciones, cuáles son los sprockets, ver toda la parte técnica del equipo, para ver si venimos ya y venimos como si fuéramos de casa y pudiéramos tener oportunidad de ganar, no venir el fin de semana de carrera a aprender. Está manteniendo de karting de luna de noviembre, karting internacional. Ronnie Francisco ahora por 5 va via Floralina para apoyar. Choco Ranch, ahora con bingo, bingo nunca va young, 3, 4 años, ¿no?